Dios les bendiga, amados estudiantes. Soy el pastor Gerardo Hernández. Y bueno, vamos a tomar un tiempo de mentoría en el cual el tema que vamos a analizar hoy es la sabiduría del mentoreado. Muchas ocasiones la mentoría no solo depende del mentor, tiene mucho que ver el mentoreado, porque usted puede ser el mejor mentor del mundo. Ahí tenemos al Señor Jesucristo y le puede salir un Judas. Entonces, pues vamos a analizar precisamente algo de esto y me gustaría que me acompañaran en Éxodo capítulo 18. Todos ustedes conocen esta situación que se dio entre Jetro, el suegro de Moisés, y Moisés. Moisés, cuando va a Egipto, había dejado encargado a su esposa y a sus hijos con su suegro. Si recuerdan, se había ido Moisés con Séfora y con los dos jóvenes, pero en el camino tuvo que regresarse Séfora y sus dos hijos y ya nada más siguió Moisés. Moisés comienza a hacer por el poder de Dios muchas maravillas en Egipto. Es conocido en todo lo que está pasando, pero hay algo que todavía le falta. Y tiene que llegar Jetro. Dice la Biblia que es un sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 18, versículo 1, dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Mire, después de que Moisés había sido, pues literalmente un arrimado, dice Carlos Swindoll en su libro de Moisés, que él se sentía lo peorcito, 40 años como príncipe y después 40 años sintiéndose que no valía nada. Ahora Dios lo estaba levantando y era el líder indiscutible del pueblo de Israel, el libertador que los estaba sacando de Egipto, pero tenía un suegro. Este suegro, no crean que tenía mucha preferencia por Dios. Para él era un sacerdote, pero no tenía, digamos, no estamos hablando de un sacerdote monoteísta. Él podía ofrecer a cualquier dios, que en ese tiempo se creían regionales los dioses. Entonces va con Moisés, lleva a la esposa de Moisés, lleva a los hijos de Moisés con él y lo va a visitar. Moisés lo recibe. Esto es la parte de Éxodo capítulo 18. Moisés lo recibe ahí en su, pues me imagino que en su tienda, y versículo 11, Éxodo 18, 11 dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Entonces ahí Jetro está reconociendo la grandeza de Dios, pero se queda a dormir esa noche ahí en el campamento. Está con Moisés, están todos muy, muy contentos. Dice que pues le estaban pasando, yo me imagino que bastante bien. Pero el versículo 13 cambia un poquito la circunstancia. Mire, Jetro no pidió mentorear a Moisés. Moisés tampoco pidió ser mentoreado por Jetro. Pero ¿qué cree? Usted esté en la posición en la que esté, necesita ser mentoreado, invariablemente. Así sea el más grande o más importante de los ministros, sea cual sea su postura, su posición, usted tiene que ser siempre mentoreado. Lo mismo que si es el más bajo, usted tiene la iglesia más pequeña o la mega iglesia más grande, usted necesita ser mentoreado. Y Jetro, dice la palabra de Dios, que primero va y busca a Moisés, va a buscar a alguien a quien va a mentorear. Pero después pasa a una segunda etapa, que es observar.
Nadie puede mentorear sin antes observar la realidad, porque entonces estaría hablando de algo que no conoce. Versículo 14 dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Jetro está viendo el desgaste que está teniendo Moisés. Todo el mundo va a ver a Moisés, todos quieren hablar con Moisés, todos les traen sus problemas a Moisés, alguna discusión, todos se los llevan a Moisés y Moisés atiende a todo el mundo. Si usted ha leído ahí más adelante, me parece que es en Números, dice que no había hombre más manso que Moisés. O sea, su carácter propio de Moisés era así. Y a todos escuchaba, y eso está bien. Solo que tiene que haber cierta medida. Jetro está observando lo que está pasando ahí. Y una vez que él observa, entonces es capaz de poder dar una orientación. Mire, la mentoría precisamente de eso se trata, de ir orientando al mentoreado. No va a usted a terminar haciendo las cosas, las va a tener que hacer el otro, el mentoreado, el alumno. Pero al mentor le corresponde el irlo dirigiendo en todo. Ahora, invariablemente el mentor va a sugerir lo que debe de ser correcto, va a emitir una recomendación. Pero el hecho de llevarlo eso a la acción depende del mentoreado. El versículo 17 hasta el 23 podemos decir que es toda la gama de recomendaciones que le está dando Jetro. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis, porque Jetro, él no conoce muy bien las costumbres del pueblo de Israel, no conoce a fondo cómo son ellos, a lo mejor desconoce su cultura, tiene una idea, pero no olvidemos que Moisés en realidad, él de chiquito estuvo con los hebreos, pero llegó a cierta edad en la que toda su educación es con los egipcios. Entonces, tiene una vaga idea Jetro de cómo es el pueblo hebreo, pero no los conoce a ciencia cierta. Sin embargo, sí tiene claras algunas cosas que cree él que debe de hacer Moisés. Y como tal, el mentor no se minimiza ante el gran líder de Israel. El mentor se toma su lugar y le dice, mira, lo que debes de hacer es esto. A partir del versículo 17 entonces dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán de todo asunto pequeño. Así evitarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo.
si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Imagínese por un instante que usted le dice a alguien que cree que ya lo sabe todo, que usted llega y le dice, lo que estás haciendo está mal. Miren, para esto tenemos que tener sabiduría. Todos los mentoreados necesitamos sabiduría. Y la sabiduría, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y está muy relacionado el temer a Dios con la humildad, porque la palabra de Dios dice que hay 3 cosas que Dios pide de nosotros: hacer justicia, tener misericordia y humillarnos ante Dios. Cuando nosotros logramos esas 3 cosas, hermano, ya la hicimos. Pero proviene de esto, de qué tan sabios somos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Proverbios dice que usted, cuando le dice o lo intenta corregir al necio, es echarse encima un enemigo. Pero si intenta corregir al sabio, entonces el sabio sí lo va a oír. No sé si me estoy explicando en esto, pero la humildad está ligada a la sabiduría. Por lo tanto, Moisés va a reaccionar en 3 formas. El versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro. Ah, caramba. Moisés atiende, cuando dice oyó Moisés, o sea, él va a prestar atención, Moisés va a prestar atención a lo que le está diciendo Jetro. Segundo, obedece. Dice, e hizo todo lo que dijo. O sea, no solo lo oyó, sino que lo oyó y se puso en marcha a hacer precisamente lo que su suegro le estaba recomendando. Dice, escogió Moisés, versículo 25, varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Exactamente lo que le había dicho Jetro fue lo que hizo Moisés. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Se da cuenta? Moisés no le cambia nada. Exactamente todo lo que Jetro le dice es lo que Moisés va a estar haciendo. Él va a seguir, va a continuar con todo lo que Jetro le había dicho y le obedece. Entonces es un gran acierto de Moisés. Moisés va a obedecer. Y por último dice el versículo 27, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Se va Jetro, se va contento. Moisés lo honra, porque la mayor honra que podemos hacer a una persona es obedecer en lo que nosotros hacemos. Miren, en muchas ocasiones hemos visto en la iglesia, en las aulas, gente que se deja mentorear, que se deja guiar, que es susceptible. Y gloria a Dios por ello. Porque sobre todo la gente mayor tiene más experiencia, se lo aseguro, porque ha vivido más. Jetro era suegro de Moisés, un hombre mayor, pero sabía más que Moisés, porque ya había pasado la vida, había pasado muchas circunstancias. Pero también he visto jóvenes y gente que no se dejan mentorear. Su orgullo es tan grande
que creen que tienen siempre la razón, que creen que lo saben todo. La humildad está muy lejos de ellos. Ojalá, hermanos, que ustedes y yo podamos siempre mostrar sabiduría y que cuando alguien nos dé un consejo lo podamos poner en práctica y lo podamos valorar y al final honrar a esas personas. Mire, le quisiera dar un asunto que creo que va a ser muy bueno. Durante muchos años hemos manejado gente. Y algo que se tiene en ese asunto es que a veces las personas se quieren sobreponer a las demás, que se busca un liderazgo para manipular. El hecho de que nosotros, Dios a usted le vaya a dar un lugar, un ministerio más adelante, lo hace ser el siervo de todos. Hace que usted vaya a ser la persona más humilde y siempre debe estar dispuesto a dejarse guiar. Dios le va a hablar, en ocasiones audiblemente, en ocasiones a través de la palabra, en ocasiones a través de un maestro, de una predicación, en ocasiones a través de un niño, en ocasiones a través de un video. Dios siempre le va a hablar y lo va a guiar, pero de usted depende que sea sabio para poder lograr y escuchar el consejo divino. Así es que, bueno, vienen unas preguntas que vienen aquí incluidas. Espero que haya quedado claro esto y le voy a decir las 3 preguntas que me gustaría que usted respondiera. Ante la observación, esta es la pregunta número 1, ante la observación de una autoridad hacia usted, ¿qué tipo de reacción tiene? ¿Se encoleriza? ¿Inmediatamente lo niega? ¿Es humilde? Bueno, explique cuál ha sido su reacción. La segunda, sigue al pie de la letra cada una de las sugerencias del mentor o le añade algo dependiendo de su propio pensar. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Lo sigue al pie de la letra? Si sí, explique por qué. Si no, explique también por qué. Y por último, la tercera. A pesar de que usted no esté de acuerdo con su mentor, ¿de todas maneras lo honra? Explique por qué. Si sí, y diga la manera de cómo lo honra. Y si no, pues también dígalo. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que esto les sirva de algo y que sobre todo la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta luego.